Leamos juntos la bendita palabra del Señor que nos ha concedido tenerla hoy en nuestras manos una vez más. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Señor, te doy gracias por esta bendita palabra. Por favor, Señor, una vez más te rogamos, condesciendas con nosotros y nos concedas, por favor, en este momento, luz, sabiduría, gracia, entendimiento espiritual, para poder acertadamente, Señor, exponer y entender estas palabras, todos nosotros acá en este lugar y nuestros hermanos que desde casa nos siguen. Padre, acuérdate de ellos para que muy pronto puedan estar nuevamente con nosotros para juntos adorar al Señor. Ciertamente que hacen falta, oh Dios. Padre bendito, concede pues a este pueblo hoy bendición, bendición, bendición del cielo y todo lo que nosotros requerimos de parte tuya para en esta semana, mi buen Señor, poder honrarte con todo lo que hagamos. Bendito Dios, equípanos hoy, danos hoy la fuerza, la sabiduría, la fe para enfrentar todo lo que durante esta semana vamos a tener que vivir. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Dos hombres, dos casas. Ese es el título de este sermón, hermano. Dos hombres, dos casas. Estamos ante una porción de las Escrituras de las cuales estoy muy seguro de que muchos de los que estamos aquí las hemos escuchado, tal vez algunos más que otros, pero seguro que no somos ajenos a estas palabras. Incluso varios de nosotros estuvimos muy cercanas a ellas por mucho tiempo, debido a que asistíamos a un lugar que tenía ese nombre, ¿cierto? Casa sobre la roca. Pero la pregunta para hacernos es la siguiente: ¿cuánto sabemos de estas palabras? ¿Qué sabemos de ellas? Hermanos, realmente al estudiar este pasaje me di cuenta de que es mucho más profundo de lo que yo mismo pensaba. Y posiblemente haber estado tanto tiempo en una cercanía incorrecta con ese pasaje me sesgó en cuanto a él. En estos días me pasé de habitación de trabajo. Por mucho tiempo estuve trabajando en una habitación, en la última habitación que hay arriba, en el último piso. Pero debido a una necesidad técnica que tuve, me cambié de habitación. Qué impresionante, cada vez que iba para mi oficina, siempre llegaba a ese lugar en el cual había estado trabajando por tanto tiempo. Así pues, hermanos, que cuando llegaba allá y veía esas dos camas allá y yo, ¿y esto qué está haciendo aquí? Ay, verdad que me cambié de habitación. Hermanos, tal vez me siga pasando por un buen tiempo, pero estuvimos sometidos por tanto tiempo a ciertas palabras de la Escritura que tal vez hoy nos cuesta darnos cuenta que ya nos cambiamos de habitación. El cerebro es una cosa muy impresionante y se acomoda con el tiempo, logra acomodarse a ciertas cosas, y después de sacarlo de allí, prácticamente el cerebro mismo me dirigía y es un piso más y iba piso arriba y todo. Tal vez hoy, hermanos, es por esta razón que usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Ese es el llamado que nos hace la Escritura, renovar la mente y rogar a Dios para poder tener la humildad y pedir que nos quite cualquier sesgo que usted y yo podamos tener con respecto a la verdad para poder aprender. Porque si tal vez nosotros le damos el entendimiento a estas palabras como algo tan superficial como esto se trata simplemente de escuchar la palabra y hacerlo, tal vez estemos
suprimiendo la mayor verdad de lo que está en estos textos que acabamos de leer o en este texto que acabamos de leer. Así pues, hermanos, el día de hoy escuchemos esta primera enseñanza de este texto, ya que serán dos si el Señor lo permite, y roguemos al Señor poder cavar hondo. Y esta palabra cavar hondo la vamos a analizar posteriormente, porque de hecho el pasaje paralelo nos habla de cavar hondo y ser bendecidos en nuestras mentes y corazones. Hermanos, nuestro Señor, como ya les he venido repitiendo en prácticamente los últimos 4 mensajes que hemos dado, ya ha terminado su sermón. Ha terminado de dar las instrucciones detalladas acerca del reino de Dios y quienes lo componen. Ha establecido los principios vitales de ese reino y está ahora aplicando esta verdad. Todos han entrado por una puerta ancha o todos nacen en ese camino espacioso. Así que el Señor, ¿qué está haciendo? Les está haciendo un llamado para que abandonen ese camino, para que salgan de esas filas y que entren por una puerta que ciertamente es estrecha y que conduce a un camino angosto. Pero a la misma vez que les hace este llamado de responder a este sermón y de abandonar ese camino que terminará por ser camino de muerte, les está haciendo advertencias importantes, advertencias de lo que ellos pueden encontrarse. La primera, como lo hemos venido diciendo, es que habrán personas que harán hasta lo imposible para evitar que ellos abandonen ese camino de destrucción. Ese es su propósito, que ellos no abandonen el camino. Por medio de su sutil enseñanza intentarán mantenerlos en ese camino ancho, haciéndoles creer que se han pasado al angosto, ¿cierto? Y por eso el Señor les advierte una cosa más, no solamente esto, sino cuidado que deben de tener precisamente estas personas, de pensar que están yendo por ese camino angosto cuando realmente siguen por el camino ancho. En estos versos que acabamos de leer, de los versos 24 al 27, como lo leímos, el Señor sigue exactamente en el mismo tema. No lo ha abandonado, sino que por el contrario va a hacer como recalcarlo y remacharlo más. Y esto ya nos pone entonces a que estos versículos que acabamos de leer, estos 4 versos, siguen teniendo el mismo matiz. El Señor está advirtiendo. Esta es la tercera advertencia que el Señor va a hacer. ¿Y cuál es esa advertencia? Bueno, hermanos, es la advertencia de contentarse con escuchar el verdadero evangelio y llegar hasta ahí. Contentarse con simplemente ya oí lo que tenía que oír. En otras palabras, y dicha incluso por Santiago más adelante, mire cómo la Biblia toda, como se nos enseñaba ahora en la mañana, no se contradice, sino que por el contrario se afirma entre ellas. Es ese peligro que Santiago llama más adelante del autoengaño. El que escucha la palabra y no la hace, ¿qué dice Santiago? Se engaña a sí mismo. ¿Y qué es engañarse a sí mismo? Autoengaño. Autoengaño. Iglesia, la Biblia está llena de advertencias contra esto. Y aquí tenemos esa advertencia descrita en una forma muy llamativa, muy pintoresca, ¿cierto? La caída de una casa que se edificó sobre la arena. O sea, solamente usted piense en una casa tal vez muy hermosa, pero que en el momento de la quema se vio el humo. Nadie estaba esperando tal vez eso, pero el momento de la quema se vio el humo. Ya hemos visto el caso de aquellos que estaban tan seguros de ser cristianos y que sin embargo quedarán muy desilusionados en el día del juicio, porque realmente estamos ante un pasaje donde nos pone que estas personas murieron muy convencidos que iban para el cielo. Yo no me alcanzo a imaginar, hermano, lastimosamente, piensen esas personas incluso que están ahí a punto de morir y llaman a un cura y el cura le da unos santos óleos, como lo llama, le aplica un agua y le hace sentir a esta persona: debes de estar seguro que como te apliqué la extrema unción vas a ir al cielo.
Y esta persona halla una paz psicológica por lo que este hombre le dijo y se enfrente cara a cara contra el Dios de toda la tierra y experimente ese pavor tan impresionante. Ahora piensen todos aquellos hombres que de verdad, no es que ellos estuvieran conscientes del engaño que estaban viviendo, sino que estaban conscientes de que ellos eran cristianos porque habían dicho Señor, Señor. O porque tal vez muy buenos milagros habían hecho, tal vez los demonios les temían y de pronto están tan bien que llegan a la presencia de Dios con tanta confianza y lo único que encuentran es el rostro del Señor diciéndoles, yo no los conozco a ustedes. Qué desilusión tan impresionante, qué cosa tan tremenda, qué pavor tan espantoso. Ese es pues el mismo tema el que el Señor está trayendo acá y nos va a dar una lección más y a mi juicio es mucho más profunda, y no solo mucho más profunda, sino que nos ayuda a ver todo esto de una manera como sistemática. Es como si trajera todo esto y lo condensara y nos mostrara todo lo que hemos venido hablando en esta metáfora de los dos hombres con las dos casas. Así, hermanos, que la mejor forma de considerar y de que estudiemos esta metáfora, y entiéndase una metáfora, una figura que nos muestra una verdad o nos revela una verdad en la cual estamos, es verla, hermanos, como la tercera que el Señor nos brinda en la ayuda que nos está dando de que tengamos cuidado, de que al tomar la decisión de salir de este camino de destrucción y entrar en el camino de la vida eterna, tendremos situaciones a las cuales enfrentarnos. La primera metáfora es la que vimos en los versículos 15 al 20 y estoy haciendo este recuento como para que no olvidemos, que es la de los falsos profetas, Y aquí el Señor nos está advirtiendo acerca de cómo las apariencias engañan. ¿Cuál es la advertencia general allí en eso? Cuidado, las advertencias engañan, iglesia. Hermanos, las apariencias engañan, y eso lo dice hasta el mundo secular, ¿cierto? Las apariencias engañan, no es lo que parece. Hay hombres que vienen a nosotros con apariencia de ovejas, son amables incluso, de buen semblante, pero por dentro el Señor dice son lobos rapaces. ¿Cuál es el sentido ahí de esa primera advertencia? Cuidado. Las apariencias engañan. El Señor dice, cuidado porque puede ser engañado fácilmente. Ahora, ¿por qué se puede ser engañado fácilmente? Porque nosotros tendemos a hacer juicios muy superficiales. Ese es nuestro problema. Nosotros tendemos a hacer juicios muy superficiales. Por esto, en ciertos lugares que nuestro Señor nos dice otra vez, no juzguéis según las apariencias. ¿Sí ves? No juzguéis según las apariencias, porque un juicio aparente puede ser peligroso. Así que nos hace una prueba, nos hace una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Juzguen por sus frutos los conoceréis, no por las apariencias. Eviten tomar decisiones por apariencias, miren fruto, evalúen fruto. La segunda metáfora que el Señor nos muestra aquí, entonces, es acerca de aquellos que suponen que solamente por decir Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y esta metáfora tiene como peligro advertirnos en contra de ese autoengaño de que usted y yo, hermanos, tenemos de sentirnos seguros en función a lo que creemos. Y si usted quiere, hermano, ser realmente honesto ante esto, mire cuántas personas, aparte del cristianismo, hoy están tan seguros. Pregúntele a un testigo de Jehová si él tiene alguna duda que va para ese paraíso que ellos hablan. Ellos están tan seguros que van para allá. Y su confianza está precisamente en eso, en su doctrina, y está en que ellos tienen la verdad y ahí están basando su confianza. O tal vez aquellos que basan su confianza en lo celoso que son, en los fervorosos que son en las cosas del Señor. Y el Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la primera advertencia, cuidado que las apariencias engañan. La segunda advertencia yo podría decirla así,
Cuidado que el corazón es engañoso más que todas las cosas. La primera es externa, la segunda es interna. Ahora, al examinar la tercera y la última metáfora, podemos decir de una vez para que vayamos captando nuestra atención y podamos concentrarnos qué es lo que está diciendo, para que siempre lo tengamos en mente, hermanos, es que la principal advertencia, o digamos que la principal enseñanza de esta advertencia es contra ese peligro de vivir esto por lo que me da, por los beneficios y por las bendiciones que trae la salvación, y descansar en que las tengo. ¿Han visto estas cosas? Por ejemplo, ¿por qué sabes que Dios te ama? Mire cómo estoy de bien. Y están tan seguros que van para el cielo porque les está yendo muy bien. Porque parece que todo lo que hacen prospera. Y entonces ahí están descansando. O sea, mire mi casa tan bonita como la tengo. Mire mi casa. Mire mi familia. Mire mi empresa. Si Dios no estuviera conmigo, yo no tendría nada de esto. Chica. Dios estaba en contra de Pablo rotundamente, o en contra de muchos otros hermanos. Pero eso es lo que el Señor va a advertirnos acá. Cuidado con las apariencias engañan. Segundo, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y tercero, tenga mucho cuidado de por qué estás en este camino. Por lo que trae, por las bendiciones, por el beneficio. Nuevamente, hermanos, recordar que este mensaje es para aquellos que dicen ser cristianos o para los que son cristianos, que estamos en el Sermón del Monte todavía. O sea, esto no es un mensaje dirigido a aquellos que nada tienen que ver con el reino de los cielos. Se dirige a personas que están precisamente escuchando la enseñanza. De hecho, las palabras siguen en rojo. El Señor aún tiene algo que decirles después de la explicación del Sermón del Monte a esos que lo escucharon. No es a los que no escucharon el sermón, sino a los que lo oyeron. A ellos son los que les está haciendo esta advertencia. Y obviamente, hermanos, no solamente es a aquellos que lo están escuchando, sino que gustaban de escuchar. De hecho, el texto termina diciendo, y se admiraban. Impresionante, porque mire el verso número 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. O sea, traía admiración la enseñanza de Jesús. O sea, les gustaba cómo enseñaba, la autoridad con el que decía las cosas. Pero de ahí a más, no nos dice más el texto, ¿cierto? Simplemente estaban muy admirados, como muchas personas pueden estar hoy muy admirados ante un expositor de la palabra del Señor, que, como que, wow. Se admiran, pero de ahí a que eso llegue a producir algo en el corazón, quién sabe, puede haber un camino muy grande. Así pues, hermanos, esta enseñanza no tiene como propósito no solo advertirnos, sino también mostrarnos la diferencia entre la profesión auténtica y la falsa. Ella no solamente nos va a advertir, sino que también nos va a mostrar la diferencia, el contraste que hay entre esa profesión falsa y genuina del cristianismo. La diferencia entre el cristiano genuino y el que solo aparenta. Entre el hombre que ha nacido realmente de nuevo y que es hijo de Dios y el hombre que solo piensa que lo es. O sea, aquí en este texto es como, vuelvo y digo, como que todo eso, aquellos que las apariencias los han engañado, aquellos que están autoengañados en su propio. Aquí se va a aterrizar todo esto y va a mostrar la diferencia entre los dos hombres, entre los que no juzgan por las apariencias, entre los que no se dejan engañar en su corazón y aquellos que por las apariencias se mueven y su corazón es el que les dicta todas las cosas. Y por lo tanto aquí vamos a ver un contraste marcado entre el genuino y el aparente. Esta enseñanza, por tanto, hermanos, el Señor hace algo muy interesante porque hace una comparación. Y no es una sola comparación, es una doble comparación. Dos hombres comparados con
dos casas comparadas. Por lo tanto, si usted y yo queremos llegar a la verdad espiritual de este pasaje que nos enseña, debemos examinar esas comparaciones en detalle. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí es donde vamos a sacar los principios que usted y yo tenemos que tener en cuenta y lo que el Señor nos va a decir aquí. Así que lo primero que vamos a hacer esta mañana es, miremos las semejanzas entre los dos hombres. Semejanzas, porque aunque usted no lo crea, estos dos hombres tienen semejanzas. Se parecen. ¿Quién? El que genuinamente es y el que aparentemente es. Hay semejanzas. Y más de las que usted y yo pudiésemos pensar. Iglesia, quisiera en este momento captar vuestra atención en algo. Voy a estar hablando mucho como en parábola. Creo que el texto nos permite hacer eso. Pero, por favor, le ruego que usted nunca vea esto simplemente en términos metafóricos. De una casa, de dos hombres, de ventanas, de paredes, de puertas, sino que usted, por favor, inmediatamente lo lleve a lo espiritual. Ustedes recuerdan, hermanos, que el Señor enseñaba por parábolas. Y la intención que nuestro Señor tenía de enseñar por parábolas era precisamente captar la atención, pero Él quería mostrar algo mucho más allá que una simple puerta, que una simple ventana, que ellos pudieran comprender a qué era lo que el Señor. Yo ruego que usted esta mañana ponga su cerebro a funcionar y que aunque usted escuche parábola aquí, usted diga, nos está hablando de esto. Y tal vez, hermano, esto nos pueda servir como un buen ejercicio para que al presentarnos delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué nos habla en parábolas? O Señor, explícanos esto. Tal vez Él nos tenga que decir, también vosotros estáis sin entendimiento, como Él se lo dijo a los apóstoles en su momento. Podemos comenzar diciendo entonces que estos dos hombres tienen el mismo deseo. Ambos desean construir una casa. Por lo tanto, podemos ver que ambos tienen el mismo interés. Tenían deseos de lo mismo, construir una casa. Allí vemos una semejanza entre estos dos hombres. El Señor nos habla de dos hombres, dos casas. No nos habla de uno que está construyendo una cosa y otro otra cosa. Dos hombres que están construyendo dos casas. O sea, no hay mucha diferencia entre ellos en eso, para nada. Sí. Aquí no vemos, hermanos, diferencia alguna, pero podemos decir algo más que tal vez esta enseñanza incluso nos infiera profundamente, y es que ambos estaban construyendo una casa muy cercana el uno de la otra, posiblemente en la misma localidad, posiblemente en el mismo sector, posiblemente en el mismo barrio, posiblemente este barrio se llama San Fernando, posiblemente ahí en San Fernando. Muy cercana el uno a la otra. Podemos ver esto en qué, en que nuestro Señor expresa que a ambas casas les acontecieron las mismas situaciones, los mismos acontecimientos, las mismas pruebas a ambas. Da pues una marca de impresión, hermanos, que no solo ambos hombres querían lo mismo, sino que estaban tal vez muy cerca el uno del otro. Me impresiona, hermanos, cómo habla el Señor llevándonos a reflexionar. En cierta ocasión el Señor dijo esto mismo, pero en palabras diferentes. Dos estarán en una cama. No están lejos. El uno está muy cerca del otro. Dos estarán en una cama. Uno será llevado, el otro será dejado. Pero no solamente eso, dice, dos estarán en un campo, en el mismo campo. Uno será dejado y otro será llevado. Aquí dos construyendo una casa, muy cercanos ahí. No está muy lejos el uno del otro. Así que, hermanos, aquí tenemos dos hombres que comparten mucho en común. Un mismo deseo, construir una casa. Ambas construidas muy cerca la una de la otra. Pues las mismas situaciones a las que es sometida una de las casas, es sometida a la otra. Pero hay algo más importante que decir acerca de las semejanzas. Muy importante, hermanos. Por lo que nuestro Señor dice aquí, estas casas eran muy parecidas la una a la otra.
¿Y cómo sabemos eso, mis queridos hermanos? Podemos deducir, ya que nuestro Señor habla de una sola diferencia entre estas dos casas, y es la que no está a simple vista, es la que está enterrada, es la del fundamento. Qué interesante eso, hermanos. Metafóricamente, piense. Así pues, hermanos, por fuera tal vez estas casas eran muy parecidas, por no decir idénticas, pero una permaneció y la otra no. Y según nuestro Señor, solo había una cosa que las diferenciaba. No era lo externo, sino algo que a simple vista nadie lo veía. Como yo le digo aquí, ¿quién ve aquí el fundamento de esta casa? ¿Quién lo ve? Yo recuerdo, les recuerdo un poco que cuando estábamos arreglando esto, que era una bodega, entonces tenía un mortero reventado, y entonces la idea era poder quitar todo ese piso, ver la tierra, llegar a la tierra, para poder que esto nos quedara más abajo y esto nos quedara más arriba y pudiéramos tener más aire y todo eso. Cuando estas personas metieron unas brocas así de largas y nunca encontraron la tierra. Y lo que esta gente dijo, tuvieron que medio remover el coso y encima echar, porque lo que la gente simplemente dijo, los constructores que estaban haciendo esto, el que construyó esta casa le echó cemento sin miedo a eso. Así que según esto, las bases de estos, quién sabe hasta dónde van, porque no pudieron, después de meterle, encontrar para levantar la situación. Y es lo que el Señor está diciendo, o sea, estas casas posiblemente eran tan iguales, tan parecidas por fuera, tan idénticas, que el Señor solo les identifica la diferencia con algo que no se podía ver a simple vista. Vista desde afuera, vista superficialmente, y entendamos superficialmente, no como esa mirada así, porque ese es un problema. Nosotros tenemos problemas semánticos y decimos lo superficial es eso que, no, lo superficial es lo que se ve por fuera, lo que está en la superficie, eso es superficial. No, lo superficial no es como que, ya fue superficial, no, lo superficial es lo que está en la superficie, lo que usted ve por fuera. Y lo que usted veía por fuera, no había diferencia. Tal vez mismas ventanas, mismas puertas, mismos pisos, pero había una diferencia, pero la diferencia estaba debajo de la superficie, a donde el ojo no puede ver. La Biblia es muy clara, hermanos. Tendremos oídos para oír y ojos para ver. Y con razón el Señor le dice a sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que oyendo no oigan y viendo no vean. Pero ciertamente que la Biblia para el que tiene ojos y oídos es tan clara. No importa cuán metafóricamente y no importa con cuántas parábolas esté hablando el Señor, el que tiene luz entiende con tanta claridad las cosas. Iglesia, los dos hombres gustaban del mismo tipo de casa. No solo deseaban una casa, deseaban la misma clase de casa. Estos dos hombres tenían mucho en común. Recuerdo una experiencia que tuve un día. Me invitaron a un sitio y vi esa casa. Creo que nunca le compartí esta experiencia a mi esposa. La casa me agradó en sobremanera. Me gustó mucho esa casa. Inmediatamente dije dentro de mí, yo quiero una casa igual a esta. Esa fue la expresión que hice. Obviamente, basado en lo superficial. Qué interesante. Yo nunca me preocupé en ese momento, nunca miré cómo estarán los cimientos de esta casa. No, simplemente la vi y me agradó al ojo. Y cuando la vi dije para dentro de mí, yo quisiera construir una casa exactamente igual a esta. Pero nunca me enteré cómo estaban los cimientos, ni cuánto habían costado los cimientos, ni cómo habían hecho los cimientos, nada. Simplemente dije, quiero una casa como estas. Así que, hermanos, dicho esto, dicho la semejanza entre las dos casas, las casas superficialmente, o sea, en la superficie eran idénticas, incluso no solamente compartían la misma superficie, sino que las mismas pruebas también eran compartidas por estas casas. Las mismas pruebas. El Señor no dice que a una casa viniera una cosa y a la otra otra. Las mismas pruebas para ambas casas.
Hasta este momento, los dos hombres y las dos casas no tienen sino semejanzas. Muy semejantes. Hermanos, saber esto es bueno. ¿Por qué? Porque de seguro que nos dará un sentimiento de seriedad ante lo que estamos viendo. Si puede notar usted lo que hemos estado hablando hasta este momento, esto pone un sentido de seriedad. Venga, es que las casas son muy parecidas, no hay mucho que las diferencia, y lo único que según nuestro Señor las diferencia no está a la vista del ojo. Qué seriedad con lo que tenemos que atender esto. Qué importancia la que le tenemos que dar a esto. Estamos hablando de dos hombres que aparentemente no están para nada diametralmente opuestos. Si lo nota, para nada. Hasta este momento, hermanos, lo que hemos analizado de esta metáfora que el Señor está dando, estamos hablando de dos hombres que tal vez ante una mirada superficial, y nótese superficial, lo que se ve por encima, son muy iguales. Mire, la casa del uno, la casa del otro, en el mismo sector, no muy separada, bajo las mismas. Mucha semejanza hay allí. Ambos construyen una casa, ambos tal vez en el mismo barrio, muy parecidas, y note que estoy haciendo mucho énfasis en eso porque es importante. Veamos entonces la diferencia entre los dos hombres, primeramente, y luego tal vez daremos un poco de diferencia entre las dos casas, porque la verdad es que la diferencia entre las dos casas no es mucha. Simplemente uno en un momento se da cuenta de la realidad, pero entre las dos casas uno podría decir que no hay diferencia. Pero antes de entrar en los detalles, hermanos, veamos la diferencia general. Y lo primero, si hemos entendido hasta aquí, es que no se trata de una diferencia tan obvia como uno pensaría. Es lo primero que debemos recalcar en esto. Hermano, no estamos ante una diferencia tan obvia, como no estamos ante un tipo de falso profeta tan obvio, como no estamos ante una condición tan obvia, sino que es la del propio corazón. Una vez más se recalca en este texto todo lo que hemos venido hablando. Hermanos, después de todas estas enseñanzas, no podemos seguir con el engaño de que la diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso es muy obvia. No podemos seguir con ese engaño. Hermano, no quisiera salirme de la metáfora, no quisiera salirme de la parábola. Pero por favor, no crea usted, no vaya a creer usted estar tan engañado de que es que mire, yo me parezco tanto a Melkin, o yo me parezco tanto a Carlos Molina, o yo me parezco tanto a este. Bueno, estas dos casas eran muy parecidas, mucho. Hermano, realmente yo creo que el mundo evangélico en el cual nosotros estamos, y al ver a los muchos autollamados cristianos con su vida tan fuera de lugar, nos ha hecho creer que la diferencia entre el verdadero cristiano y el falso cristiano es muy marcada. Es muy marcada. Pero hermanos, no estamos ante esa clase de diferencias. Es que ese es el problema. Vuelvo y le digo, a nosotros nos tocó vivir en un mundo. Es como dijo un teólogo, hermano, hoy un gramo de santidad, hoy un gramito de santidad, eso parece pues una iluminación impresionante por lo que a nosotros nos toca vivir hoy. Nosotros estamos viviendo hoy un cristianismo tan fuera de lugar que una persona medio profesa bien el camino cristiano y ahora se nota tan diferente a esa persona. Pero no, hermano, vamos a lo que el Señor está hablando acá. El Señor no está hablando de esa diferencia abrupta. El Señor está hablando aquí de muchos que hacen milagros, de muchos que dicen Señor, Señor, de muchos que echan fuera demonios y que se quedarán por fuera. Y de muchos que aparentemente hacia afuera son tan idénticos a los otros. Y cuando llegue el momento de la quema, el humo se verá. ¿Entienden ante qué estamos, hermanos?
Y claro, vuelvo y le digo, hermanos, tratarlos de convencer a veces de la verdad, de que uno ve acá. Dejemos que el Espíritu Santo nos convenza, porque aquí no se está hablando de una marcada diferencia. Escúcheme esto, por eso estamos hablando de tal vez misma localidad, y no quisiera salirme de la parábola, pero tal vez lo hago para que usted me pueda entender. No estamos hablando aquí de la diferencia entre los de Solo Su Gracia y los de Leywood Church. No, estamos hablando de los de Leywood Church son los de Joel Osteen, ¿cierto? Con su vida tan marcadamente diferente a la vida cristiana. No, estamos hablando de la misma localidad. No nos vamos afuera, quedémonos dentro. No nos salgamos del barrio, quedémonos en San Fernando. ¿Entienden la parábola, cierto? Iglesia, ¿qué tal si comparamos a un verdadero cristiano? No con un hombre como Guillermo Maldonado, Cas Luna, o tipo hombre perverso como el líder de la luz del mundo, ¿cierto? Violador y todas las cosas que le han salido, sino con un Gandhi, o un Martin Luther King, o uno que practica yoga y ha encontrado la paz interior y no le hace daño a nadie. ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Alcanzaríamos a ver la diferencia? ¿O eso es muy parecido? Eso es igualito, mírelo. Familias bonitas, paz. Tranquilos. ¿Cuál es la diferencia? Nuestro Señor, hermanos, se ha encargado en todo el final de este Sermón del Monte de mostrarnos que no estamos ante un asunto tan obvio. Hermano, no estamos ante un asunto tan obvio, sino que nos ha mostrado lobos con disfraz de ovejas. Hombres que conocen la verdad, que tienen celo por ella, que echan demonios, que hacen milagros y, como si fuera poco, que construyen casas muy idénticas en el mismo vecindario. ¿Crees que es obvio? Según esta enseñanza de nuestro Señor, al falso profeta se le descubre, pero examinándolo muy cuidadosamente, no así tan fácil, con un discernimiento que solo puede provenir producto del Espíritu Santo. Recordemos, hermano, que había uno entre los 12 que solo uno lo discernía. Su nombre era Judas. Solo había uno que lo discernía. Lo mismo es lo que estamos viendo aquí al final, hermanos, de todos estos estudios. Al final de este precioso pero confrontador mensaje, solo los que tienen ojos para verlo pueden ver esto, mis queridos hermanos. Alguno aquí podría pensar lo siguiente: realmente esta enseñanza que el Señor nos está dando entonces en el Sermón del Monte, y no se vaya a confundir, y por eso quiero hacer esta aclaración, es que en últimas realmente nunca nos vamos a dar cuenta de nada hasta el día de la quema. No, hermanos, esa no es la enseñanza, porque si así fuera, entonces la advertencia no sirve para nada. ¿Sí se dan cuenta? El Señor nos está advirtiendo es porque quiere que nos demos cuenta. El Señor nos está advirtiendo es porque quiere ayudarnos. El Señor nos está advirtiendo porque está condescendiendo con nosotros, hermano. Cuando la casa esté construida será demasiado tarde. Así que el Señor nos está diciendo antes de construirla, para que mañana no sea demasiado tarde. Él no está haciéndola. Esto no es, mira, ¿sabes qué? En últimas nadie sabe nada de nadie, y el día de la quema se verá el humo, o el día de la inundación se verá la inundación. No, hermanos. El Señor está condescendiendo con nosotros para que usted y yo temamos, reverenciemos estas palabras y digamos: venga, Señor, hay algo que tú nos estás mostrando acá y que debemos atender con seriedad. Nuestro Señor nos está capacitando como un buen maestro que Él es. ¿Para qué, hermanos? Para poder ver precisamente la diferencia entre las dos casas. Así que nos enseña para ayudarnos, para capacitarnos a detectar a los falsos profetas, para no ser engañados de ellos.
así como también nos capacita y nos enseña para ser librados del autoengaño de nuestro propio corazón engañoso. Hermanos, el Señor nos está diciendo, mire, ¿sabe qué? En el último día es que nos podremos dar cuenta de aquel que estaba engañado en su corazón, de aquel que fue arrastrado por los falsos profetas o de aquel que cimentó realmente sobre la arena. No, hermanos, si fuera así, esta advertencia no tiene ningún sentido y tal vez el Señor se está burlando de nosotros. Hermanos, aquí lo que el Señor está haciendo es enseñándonos, capacitándonos, dándonos herramientas para que usted y yo entendamos de esta realidad, temamos al Señor y podamos, bueno, Señor, ¿cómo es que vamos a afrontar esto? Y espero, obviamente, hermanos, poder como pastor darles esas herramientas también. Hermanos, déjenme, traigo un texto acá. Si nuestros ojos son untados con colirio, como el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, o sea, si el Espíritu Santo ha abierto sus ojos, Él verá. Mire esto, hermanos. Por tanto, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Que de mí compres oro refinado. ¿Y por qué, hermanos? Esto se lo dice a la misma iglesia. ¿A qué iglesia le dice esto, hermanos? Le dice a la iglesia que era ciega, pobre y desnuda. Y el Señor le dice a esa iglesia que era pobre, ciega y desnuda. ¿Y por qué le dice esto a la iglesia? Compra de mí colirio, compra de mí, úntate los ojos con colirio, compra de mí oro refinado. Porque la iglesia decía de ella misma esto: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Sí lo ven, hermano? ¿Cómo se veía ella? Hermosa, espléndida, linda, sin necesidad, rica. ¿Cómo la veía el que ve el fundamento? Pobre, ciega y desnuda. ¿Y qué le dice el Señor a esa iglesia? Aún a esa iglesia que ya había construido y que se veía tan rica, el Señor condesciende con ella y tiene misericordia y le dice: úntate colirio para que veas. Compra oro de mí refinado. Hermanos, ¿cuál es el llamado del Señor aquí a nosotros? Que estemos pidiendo ser untados nuestros ojos con colirio para ver y no estar engañados. Así pues, el propósito de nuestro pastor supremo, Él es nuestro pastor, conducirnos a todos nosotros por medio de estas palabras en valle de sombra de muerte, abrirnos los ojos a la verdad para que veamos las diferencias, aunque parezcan superficialmente tan idénticas. Para la primera diferencia, que es en lo que nos vamos a centrar en este momento, nos ayuda el texto paralelo de Lucas 6. En Lucas 6 tenemos un texto paralelo a esto. No vamos a ir allá, pero se nos dice algo. Se nos dice que el hombre prudente, a diferencia del insensato, en las palabras de Mateo, fue el que cavó y ahondó. Ya pueden ustedes mirar en qué estamos. El prudente, ¿qué hizo? Él no simplemente edificó su casa. Antes de edificarla, tomó tiempo. Miró y empezó ¿a qué? A cavar. Y empezó a ahondar. Y ya vamos a ver un precioso texto, hermano. Y yo les digo que me bendijo tanto en esta predicación porque fue tan impresionante. Y creo que esto esclarece todo y nos trae una luz tremenda acerca de este tema que estamos hablando en el día de hoy. Este hombre echó fundamento para su casa, pero el hombre insensato no cavó nada y no se preocupó absolutamente de esto. Quiero construir mi casa, quiero tenerla ya. Así pues, hermanos, miremos la diferencia entre estos dos hombres. ¿Y cómo la vamos a mirar? La vamos a mirar de una manera adversa, la vamos a mirar al insensato. Vamos a ver el insensato y por contraparte tendremos al hombre sensato o al hombre prudente. ¿Quién es el hombre insensato en las Escrituras? Y esto quiero hacerlo de esta manera, hermano, porque a veces nos vamos a identificar más fácilmente con el insensato que con el prudente. A veces cuando, por ejemplo, si ustedes recuerdan el cofre de joyas y empezaban a hablarnos cómo nos adornaba esas joyas, y uno empieza a decir: ay, Señor,
Estas joyas sí me estarán adornando. No, uy, yo no tengo esa paciencia como está diciendo el hermano. Yo no tengo esa humildad como el hermano está diciendo allí. Me están adornando, soy paciente, no lo soy. Pero tal vez nos podamos identificar con el insensato más fácilmente. Puede ser. Espero que alguno aquí diga, no me parezco para nada a ese. Y gloria al Señor, porque si no se parece para nada a ese, el antónimo del insensato es el prudente. Y tal vez entonces usted pueda decir, uy Señor, no soy ese insensato, entonces soy el prudente, ¿cierto? Tal vez empiezo a hablarles del prudente, uy no, yo no soy para nada prudente. Y si no soy prudente, termino siendo insensato. No, más bien vamos a irnos de esa manera. Hermanos, la insensatez se describe como el carácter de una persona, y apunte esa palabra carácter. La insensatez no son actos de una persona, sino el carácter de una persona. Y hermanos, y hay un texto bíblico que lo he dejado para esta mañana, no es el que les dije ahora, después veremos otro, pero este texto quiero que vayamos, que lo miremos, nos vamos a morar un tiempito ahí, pero hoy vamos a ver el insensato con tanta claridad que vale la pena. Usted encuentra esa historia o ese relato en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Y hermano, y nos muestra el relato de un hombre cuyo nombre es insensatez. Y por eso vale la pena, ¿sí ves? Porque el nombre de ese hombre es insensatez, así se llama ese hombre. Voy a leerlo porque del mero relato podemos descubrir las características de un hombre insensato. Pero lo tremendo de esta historia es que la esposa de ese hombre era todo lo contrario al hombre. Y nos va a ayudar mucho porque ahí vamos a ver no solamente las características, el carácter del insensato, sino también del prudente y del sensato. Vamos al verso número 1 del primer libro de Samuel, capítulo 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Voy a ir en ciertos versículos más rápido que en otros. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. He ahí una característica de un prudente. Era aquella mujer de ¿qué? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero era el hombre duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Qué pesar de Caleb. Y oyó David, hermanos, en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludalo en mi nombre. Y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Escuche las palabras de David como le habla. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu, ni siquiera le dice a tu rey, a tu hijo David. Trátame como un hijo. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos que hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñese cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David, escuche, como 400 hombres. Y dejaron 200 en el bagaje. Hermano, la ruina iba a ser grande.
Escuche la parábola. La ruina iba a ser grande. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Escuche esto, hermano, verso 17. Ahora pues, reflexiona. Ahí encuentra usted otra palabrita que es digna de apuntar. Reflexiona. ¿Qué hace el prudente? Y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo. Si mira, el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ahí ve una característica del insensato. Por eso le estoy haciendo que remarque, hermano, qué texto tan precioso para darnos cuenta del carácter. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medios de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asno, y dijo a sus criados: id delante de mí, yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Palabras contra el insensato, hermanos. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro de delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Mire esto: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal. Nabal es insensatez, y la insensatez está con él. Mire cómo veía la esposa este varón. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Hermanos, el hombre que no cavó fue Nabal. Nabal es el hombre que no cava. Significa insensatez. Es el hombre que no se detiene a considerar por un momento. Y por tanto, ¿qué importa cómo construya? Lo importante es construir. Él no reflexiona, él no medita, está con prisa. Los insensatos siempre la tienen, quieren todo al instante, no tienen tiempo para meditar, pensar, esperar un poco. Pero la Biblia, por el contrario, nos habla un pasaje, que este sí es el pasaje, hermano, que estaremos meditando. Y usted lo encuentra en Isaías 28, 16. Y mire cómo se conjuga con todo esto que hemos venido hablando, Isaías 28, 16. Y lo voy a esperar que usted lo busque. Qué precioso texto el Señor nos ha regalado para este día. Por tanto, Jehová el Señor dice así, Isaías 28, 16. He aquí que yo he puesto en Sión, ¿por qué? Fundamento. Una piedra, ¿qué? Aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, ¿qué? No se apresure, no sea insensato. El que creyere no sea insensato, pero Nabal es impaciente, no se toma el tiempo necesario.
No tiene tiempo para el autoexamen. Necesito construir aquí la casa cerca, necesito tenerla, necesito que vean cómo soy bendecido. No tengo tiempo para echar fundamentos, hermanos, y esto lo lleva a otra cosa. Lo pudieron ver en el mensaje de Nabal. Él cree que se las sabe todas, por tanto no escucha. Ni siquiera su esposa quiso decirle nada al respecto, porque tal vez se le hubiera opuesto. Se le habla, pero no atiende la instrucción. Se le advierte, pero ¿qué importa? Se le dice ¿considera qué? Ahí está el insensato, hermanos. Revise su corazón, hermano, evalúese por favor. No considera el peligro de construir una casa de esa manera. Debió de haber Nabal. Venga, ¿quién me está mandando? Hermanos, subieron contra él 400 para despellejarlo. Eso es lo que el Señor dice cuando está allí hablando de aquellos que tienen que mirar y evaluar la situación. Dice, ¿cómo harás frente con 10,000 a alguien que viene contra ti con 20,000? Considera, reflexiona, medita. Hombre, medita quién le estás diciendo que no, Nabal. Medita que es el rey de Israel, por favor, que te está pidiendo de buena manera, que te está tratando con gracia, por favor, considera. ¿Quién es ese? ¿Ven el insensato? Hermano, consideren las palabras del Señor. Hermano, miren las advertencias. Hermano, evalúen su corazón, revisen sus vidas. Yo ya soy cristiano. A mí ya el Señor me perdonó. Hermano, no escucha razones, porque la insensatez está con él. Nabal es su nombre. Hermano, cabe. Hermano, mire la historia. ¿Eso para qué? No es necesario. Lo importante es que yo ya tengo la casa. Hay que hacer eso rápido. Por lo tanto, hermanos, es una persona que no analiza las cosas en detalle. Aquí lo vemos en Nabal. No pensó quién le mandaba su mensaje. No pensó en las consecuencias de caer en manos de ese rey. El insensato no considera las consecuencias de su caminar, porque no escucha instrucciones, porque cree que se las sabe todas. Entonces va a comenzar a construir su casa rápido sin tener en cuenta las cosas. Me pasó en cierto momento algo, hermano, que les voy a compartir aquí. Tenía que pintar una pared, así que dije, yo lo voy a hacer, no tengo tiempo para esperar al pintor. Compré la pintura, compré el rodillo, incluso fui a la tienda y dije, quiero que me den la mejor pintura. Necesitaba que eso quedara parejito, muy bien hecho, porque iba a ser un croma. Así que compré la pintura y les dije, denme el mejor rodillo, esos rodillos buenos. Y para no hacer más larga la historia, tuve que llamar al pintor y él se demoró más porque tuvo que arreglar mi daño. Hermanos, hay muchos insensatos hoy que no toman en cuenta estas advertencias de las que estamos hablando. No escuchan, no reflexionan, no se toman el tiempo para pensar. Hermanos, los falsos maestros, a mí no me van a engañar. Yo los voy a identificar muy bien. Hermano, cuidado con el autoengaño. Yo tengo el Espíritu Santo y a mí nadie me engaña y yo mismo menos me voy a engañar. Hermano, asegúrate de que has cavado. Ay, hermano, deje de estar advirtiéndome a toda hora las cosas. Nabal. Ahí está Nabal, ahí está el carácter de Nabal, el insensato. Y por eso me llama la atención el idioma que usa David ahí. Así añada Dios a los enemigos. ¿Y sabe qué está diciendo, hermano? Así añada Dios a los enemigos del fundamento. Así añada Dios y aún les dé más a los enemigos de Cristo. Que no van a quedar con vida ni un solo de esos varones. Ahí está la advertencia. Hermano, qué bello verso de ese capítulo 25. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Escuche esto, verso 28 del capítulo 25 de Samuel. Vaya otra vez allí, lea usted ese verso, hermano. Qué hermoso verso como termina Abigail. Abigail es sensata, es prudente.
Verso 28 del primer libro de Samuel. Léalo usted, hermanos, el verso 28 del capítulo 25. Mire qué dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ni siquiera fue ella quien la hizo. Mire que dice: pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. ¿Casa qué? Estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en tus días. Hermano, ¿acaso esto no es un precioso texto que nos apunta a mi Señor el Cristo? A quien en Cristo hay una casa estable, porque en ninguno de los días de nuestro Señor se halló el mal. Qué precioso, hermano, cómo Abigail parece estar profetizando aquí sobre el precioso Cristo en quien hay casa estable. El prudente, hermano, sabe que la casa estable solo está en el Señor. El prudente sabe lo que dice el Salmo, él se lo sabe. Si Jehová no edificare la casa, en vano construyen los albañiles. Si no estoy mal, es el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano construyen los albañiles. El prudente sabe eso. Así que escúcheme esto, por favor. A diferencia del insensato, el prudente no se confía que sabe. No se confía de que dijo Señor, Señor. No se confía de que ha hecho milagros. No se confían que el demonio les tiene el miedo tremendo. No se confía de que su casa se ve superficialmente tan linda. Él se analiza y se revisa para ver si está en el fundamento, si tiene el fundamento. Él atiende a las palabras del Señor. Él atiende a las palabras de Pablo cuando le dice: revísate si estás en la fe. Eso hace el prudente, hermanos. Así que habiendo visto, sí, esa diferencia, que los que tienen ojos, ahorita sí la ven amplia, porque ven el prudente y el insensato, porque van mucho más allá que lo superficial. Voy a hablar simplemente con respecto a la diferencia entre las casas lo siguiente. Cuando la casa ya está construida, cuando se ha levantado, es demasiado tarde. Hermanos, muchos solo se darán cuenta que edificaron sobre otro fundamento cuando el día de la quema llegue. Pero fueron advertidos. Muchos se darán cuenta que edificaron sobre otro fundamento cuando el momento de la prueba llegue. Por tanto, el tiempo para ser prudente, el tiempo para ser sensato es el principio, es desde el comienzo. Y voy a decir algo importante esta mañana. Y tal vez lo más importante que he dicho en este sermón, hermanos, y creo que todo ha sido importante. He visto con mis propios ojos casas construidas y por fuera son casas aparentes. Son casas aclamadas, pero un ojo espiritual puede ver que no había fundamento. Y se les dijo, pero ahora tenían que derribar toda esa casa que habían construido y ya era demasiada pérdida para ellos. Entienda la parábola. Entienda la parábola. Casas construidas sobre la arena, las he visto. Yo les llamé, les escribí en algún momento, pero la pérdida de volver a construir era demasiado grande y no quisieron hacerlo. Pero un día, lamentablemente se dan cuenta que la pérdida fue mucho mayor. Haber perdido una reputación, un nombre o su fama. Si tú has edificado hoy tu casa, tu cristianismo en la insensatez,
amigo, hermano, puede ser que hoy pierdas ese tiempo invertido. Puede ser que tú pierdas hoy tal vez dinero a reuniones que fuiste, a campañas que fuiste, a cosas, invertiste dinero. Tal vez tu nombre, pero yo te ruego que no pierdas tu vida. Yo te ruego que no pierdas tu vida. Yo te ruego que hoy comiences de nuevo edificando sobre esa roca que ha puesto Dios como fundamento. Te repito el verso: por tanto, ahora Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Escuche esto, hermano: piedra probada, piedra angular, o sea, que sostiene la edificación, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere, considere, medite. Amigo, hermano, escuche esos adjetivos: probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Solo una vida fundamentada sobre Cristo podrá permanecer en pie el día cuando la prueba llegue. Tú pudiste haber fundamentado sobre otras cosas. Tú puedes mostrar tal vez una casa que por fuera, pero hermano, yo te pregunto, el fundamento. Así que yo te digo, si tu casa está muy linda, invertiste, hiciste una gran inversión, hermano, entonces no sigas edificando más, derríbala hoy y empieza a construir. Mañana la pérdida será más grande y tal vez mañana, al mirar la mansión que has construido, el nombre, la reputación, ya no quieras tirar ese edificio al suelo para que un día te des cuenta que perdiste más que un nombre, que perdiste la vida. Tendremos otro sermón respecto a este tema. Finalizaremos con una conclusión del Sermón del Monte y entonces habremos cumplido con esta tarea. Tal vez nunca por mucho tiempo vuelvas a escuchar este mensaje. Considéralo hoy. Considéralo hoy. Haz una pausa. Reflexiona. No sigas edificando más, porque la pérdida será mayor y posiblemente ya no tengas retorno. Oremos al Señor.